Buenas tardes y bienvenidos a la presentación de resultados de los estímulos a la investigación en antropología social del Instituto Colombiano de Antropología e Historia del 2019. Los estímulos que otorga el ICANN tienen como objetivo fomentar investigaciones en antropología social en distintas modalidades. Los proyectos que seleccionamos son propuestas de muy alta calidad y que reflejan una diversidad de temas, campos y metodologías de antropólogos y metodologías de trabajo que antropólogos y antropólogas de distintas generaciones y trayectorias variadas están realizando en este campo disciplinar. Hoy nos acompaña José Ramón Roca, ganador de un proyecto de investigación en la modalidad de universitarios con formación de pregrado. El trabajo de José Ramón trata sobre las verbenas populares en Barranquilla a partir de una investigación etnográfica combinada con material de archivo. José Ramón es antropólogo de la Universidad Nacional, vive entre Barranquilla y Bogotá y le cedo el piso para que haga su presentación. A lo largo de la presentación de José Ramón, ustedes podrán enviar sus preguntas que se las haremos llegar y abrir una discusión posterior a la charla inicial. Muchas gracias. Dale, José Ramón. Buenas tardes a todos. Gracias, profesora Juana. Gracias a todos por su interés, por su tiempo y por estar acá conectados. Hoy, como dijo la profesora Juana, vamos a hablar un rato sobre evocaciones licenciosas, la verbena popular barranquillera, que fue el trabajo que presenté para optar por el título de antropólogo en la Universidad Nacional. Entonces, les voy a compartir algunas diapositivas que preparé para esta ocasión. No sé si... bueno, Carlos. Listo. Compartir. Entonces, quisiera abrir comentando que esta investigación se pregunta por el modo en el que opera lo licencioso en la producción de uno de los ámbitos más populares del carnaval barranquillero, que son sus extintas verbenas. El criterio principal que empleo a lo largo de toda la reflexión está dado por la dinámica de apropiación popular del espacio público en el contexto de la celebración del carnaval. Las tres elementos principales que, como pues es evidente en el título y en la pregunta general que he formulado, pues son todo el tema de lo licencioso, el tema de lo popular y pues por supuesto la verbena en Barranquilla. Las referencias académicas que existen sobre lo licencioso como categoría puntual de reflexión en antropología son más bien escasas. Para efectos de este trabajo, lo licencioso se refiere a espacios donde las relaciones sociales logran trascender el marco normativo regular, es decir, contextos en los que los límites del performance son constantemente renegociados. Pensar en lo licencioso desde la verbena, que es un referente histórico anclado al contexto del carnaval barranquillero, nos permite asociarlo a la idea de lo popular, de un ejercicio de apropiación colectiva del espacio público que trasciende las disposiciones autoritarias, establecidas por el modelo normativo. Se trata de ruido, de fiesta, de baile, de violencia, de seducción, de consumo de alcohol y de muchas otras cosas en plena vía pública. Es decir, de algo así como un despliegue urbano de estéticas populares. La celebración popular la concebimos desde una reapropiación de la definición propuesta por Jesús Martín Barbero. Nos centramos en su condición práctica y relacional, en la imposibilidad de atribuirle algo así como una esencia. Ello significa que el valor propio de lo popular no reside ni en su autenticidad ni en su elementalidad, sino en su vigencia social. También quisiera resaltar el carácter dialógico que le es atribuido a lo popular desde esta definición. Se trata de algo opuesto a lo monológico de la cultura oficial, una dialogicidad que es polifonía expresiva de la heterogeneidad de voces que se despliega en la plaza y pues termina por desatar el carnaval. Por su parte, la palabra verbena pues se refiere originalmente a una planta. Hay quienes dicen que la asociación de esta palabra con cierto tipo de fiesta popular tiene que ver con el hábito antiguo pues de llevar acá en la solapa una ramita de verbena cuando se asistía a estas fiestas. En realidad, el caso de la verbena popular en Barranquilla no involucra este hábito.
parece que simplemente hubo una reapropiación del término, también estimulada porque las fiestas denominadas verbenas son comunes no solo en otros lugares de Latinoamérica, sino también en España. La verbena barranquillera representa de manera ideal la fiesta popular. Se trata de un entramado de fiestas organizadas por los habitantes de algunas cuadras en torno a varios picó. Un picó, pues, es un equipo de sonido que se produce de manera artesanal y es decorado con colores y formas, pues, algo extravagantes. Pueden llegar a tener varios pisos de altos y suelen ser identificados a partir de la asociación con algún tipo de personaje masculino. El coreano, el samurái, el rojo, el moreno, son ejemplos de esas identidades. Juan Gosaín definiría el picó con toda la vehemencia de su expresión caribeña como el alma y el nervio del carnaval. La idea de la verbena barranquillera, en términos generales, entonces implica una competencia en la que los organizadores se debaten por ofrecer no solo el mejor evento del barrio, sino de la ciudad, en la medida de lo posible. Estas celebraciones, que eran ejecutadas en el marco del carnaval barranquillero entre la década de 1960 y la década de 1990 más o menos, suponían un ejercicio de apropiación colectiva, licenciosa y popular del espacio público. Como para dar un poco de contexto sobre la investigación, quiero comentar que la idea inicialmente fue inspirada por mi abuela, de quien yo recuerdo que cuando yo estaba niño, pues se moría de la risa evocando una situación que en realidad es un poco bizarra. Ella relataba que sus tías le habían contado cómo su papá, o sea, mi bisabuelo, por allá en la primera mitad del siglo XX, pues se iba a unas parrandas un poco alocadas, donde todos los hombres terminaban bailando desnudos con plumas metidas en el ano. Mi recuerdo, pues, de aquellas tardes cuando mi abuela evocaba eso, en realidad son muy jocosos, me parece algo muy divertido. Y cuando estaba por graduarme de antropología, y pues me fue requerida el desarrollo de una investigación final, no dudé en hacer de aquellas evocaciones de mi abuela un punto de partida. Cuando le propuse la idea a los profesores, en realidad les gustó bastante y me exhortaron a indagar más formalmente, tratando de identificar fuentes precisas. En medio de ese proceso concluí que la investigación sobre el baile de la pluma parecía ser un reto mucho mayor de lo que yo había creído en un principio. La fuente primordial de mi propio imaginario sobre lo que era este tema del baile de la pluma, pues ya no vivía, era mi abuela. Y tras algunas tímidas indagaciones de tipo etnográfico, constaté que se trataba de una tradición oral costeña que contaba cada vez con menor vigencia. Primordialmente las personas viejas tenían alguna idea de qué se trataba todo ese cuento tan raro del baile de la pluma, pero ninguna de las personas con quienes tuve la oportunidad de hablar afirmó haber asistido personalmente. Todos se limitaban a referencias de terceros, como recuerdos muy vagos, confusos, contradictorios a veces, e incluso hubo quienes llegaron a sugerir que puede que todo se haya tratado de un rumor sin fundamentos. Un poco frustrado y pues también presionado por todo el tema de la universidad, traté de indagar otro tipo de registros. Me topé con un par de notas de prensa y con una canción que ya yo conocía relativamente bien, era uno de los elementos que estimulaba las evocaciones de mi abuela. Es una canción que pues me encanta, se llama El baile de la pluma, fue grabada en la década de 1960 por el conjunto Variedades, pero pues más allá de todo, pues me cautivaba todo esto, pero no era muy claro el camino a seguir. Para mí lo que era realmente claro es que yo quería hacer una investigación en la que estuvieran presentes tres aspectos. Por un lado, la parranda, por otro lado, el Caribe y, por supuesto, lo licencioso. En otras palabras, lo que yo quería era aproximarme antropológicamente a cierto modo particular de reformular los límites socialmente aceptados del performance en un contexto situado en el Caribe. Entonces, esto me hizo reconsiderar la pregunta de investigación y contemplar especialmente si había una eventual posibilidad de acceder o no a las fuentes. Revisé algunas alternativas de parrandas costeñas licenciosas que me parecieran cautivantes y concluí que la más genial y la más asequible en esos términos documentales y etnográficos, pues era la verbena popular barranquillera, que es el tema de esta investigación. Yo en realidad nunca tuve la oportunidad de ir a una verbena, porque las verbenas se acabaron en la época en la que yo nací. Sin embargo, durante toda mi infancia,
las verbenas se constituyeron como un referente de la parranda popular. Las evocaciones sobre las verbenas eran tan emocionantes como eran divertidas las del baile de la pluma. Y en este caso, los protagonistas eran personas reales a las que yo conocía, no eran terceros referidos en unas evocaciones muy vagas. Mis papás, mis tías, mis abuelos maternos, que son un poco más jóvenes que mi abuela, la del baile de la pluma, y virtualmente casi todos los adultos que estaban presentes en el entorno de mi infancia, es decir, las personas que habían estado jóvenes, más o menos entre la década de 1950 y la década de 1980, todos evocaban con mayor o con menor intensidad, pero con la misma nostalgia y con la misma alegría, aquellas jornadas de parranda a las que se referían como verbenas. En este caso era evidente que el acervo etnográfico pues, era mucho más asequible y abundante, quizás por lo reciente de las verbenas en comparación con lo antiguo del baile de la pluma, quizás también por lo público de la verbena en contraste con este halo de anonimato y esta puerta cerrada que envuelve el tema del baile de la pluma. Por otro lado, si bien no existe a nivel documental un archivo amplio que hable explícitamente sobre las verbenas populares en Barranquilla, sí hubo muchas más posibilidades de abordar el asunto a través de prensas, de trabajos previos sobre el carnaval, de referencias generales sobre las fiestas de verbena, que como ya dijimos, pues son comunes en otros lados. Y habiendo pues considerado estas variables, por así decirlo, y pues movido por lo que reconozco como una genuina pasión personal, entonces me consagré durante unos 2 años más o menos a seguir el amplio y disperso rastro de estas jornadas licenciosas que todos recordaban en Barranquilla con mucha nostalgia. Esta investigación involucra una pregunta por la producción transgresora de espacios licenciosos en un contexto de normalidad urbana. Tiene el ánimo, o tuvo el ánimo, pues, de identificar algunas de las estrategias de reapropiación y de resistencia que emplearon los barranquilleros a lo largo del siglo XX para dar vida a uno de los ámbitos pues, más populares del famoso Carnaval de Barranquilla. A partir de esta investigación yo siento que fue factible ahondar en la percepción barranquillera del Carnaval popular y también develar algunos de los mecanismos involucrados en la producción de estas licencias. También fue posible esbozar algunas de las tensiones y de los conflictos que se generan en el marco de estas iniciativas transgresoras. El encuentro el encuentro de una variedad compleja y a veces contradictoria de imaginarios de ciudad, es decir, de expectativas sobre lo que debería ser la vida urbana, configura el contexto etnográfico e histórico que inspiró esta pregunta por las verbenas y sobre todo por su carácter fundamentalmente licencioso y popular. Entonces, para el desarrollo del trabajo, como mencionó la profesora, traté de establecer un diálogo entre dos fuentes, el registro etnográfico y el registro documental. Hubo otro tipo de materiales, como la novela de Jaime Manrique Ardila, El cadáver de papá, pues que también fueron de gran ayuda. Concretamente, realicé 2 fases de campo, una fase orientada al chequeo general de la documentación que pues, existe en torno a este tema y sobre todo a consultar los materiales de prensa local que reposan en el Archivo Histórico de la Gobernación del Atlántico. Esto lo hice con el ánimo de rastrear la figuración mediática del Carnaval popular. Paralelamente, pues desarrollé una fase etnográfica que involucró conversaciones casuales y entrevistas a personas que participaron en las verbenas, bien fuese a nivel organizativo o como asistentes. Durante esta etapa traté de prestar mucha atención a los archivos personales de quienes me colaboraron, todo el tema de álbumes de fotografía, notas, recortes, bueno, todo esto. Ya entrando un poco más en materia, hay 2 tipos de escenarios en los que las personas celebran las fiestas del carnaval en Barranquilla. Por un lado tenemos los eventos oficiales que se conciben desde la administración municipal y se desarrollan como parte de un itinerario principal y público que se supone debe agotar la celebración. Esto incluye los desfiles tradicionales de cada día y eventos que fueron siendo incorporados con el paso del tiempo, como el Festival de Orquestas o la Guacherna, por ejemplo. Paralelamente, encontramos las fiestas que de manera autónoma y en principio privada organiza la gente. Estas fiestas van desde los eventos de los clubes y de los salones elitistas hasta los bailes de carnaval que se realizan en los barrios residenciales. Es importante señalar que la pregunta de investigación se ocupa de manera particular del segundo tipo de escenario. Sin embargo, todo el tiempo tratamos de contemplar lo que ocurre en los escenarios oficiales con el fin de situar mejor
la reflexión. Como el criterio principal en este trabajo para definir la verbena tiene que ver con las dinámicas de apropiación popular del espacio público, entonces realicé una indagación sobre esas dinámicas en la ciudad a lo largo del siglo XX. La indagación se situó en el contexto licencioso que provee el Carnaval de Barranquilla, cuna de las verbenas locales. Inicialmente hice esta indagación a través de una revisión sistemática de periódicos de circulación local, básicamente El Heraldo, El Diario del Caribe y La Prensa. Y empleé como filtro las fechas del carnaval, es decir, revisé los periódicos de los días de carnaval a lo largo, pues lo traté de hacer a lo largo de casi todo el siglo XX. Esto lo hice con el fin de caracterizar el contexto en el que surgieron, se afianzaron y posteriormente desaparecieron las verbenas. La caracterización de este contexto es, digamos, que el elemento central de la presentación que vamos a tratar hoy. Hay otros elementos, sobre todo, qué pasó después de que las verbenas se desaparecieron, fueron prohibidas, por así decirlo. Sin embargo, pues por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder tratar. Este ejercicio inicial del contexto me permitió identificar 3 periodos diferenciados con la base del criterio de la apropiación popular del espacio. Un periodo inicial que cubre la primera mitad del siglo, un segundo periodo que hemos denominado de efervescencia en materia de esta situación, se extiende desde la década de 1950 hasta la década de 1990, y un periodo final en el que son exterminadas estas prácticas de apropiación del espacio, que inicia a finales de los 90 y permanece en curso hasta la actualidad. El primer periodo, como digo, cubre la primera mitad del siglo y está marcado por una tendencia a lo privado en materia de la apropiación del espacio. Si bien los desfiles oficiales se desarrollaban habitualmente en las calles y eran concurridos de manera irrestricta por personas de todos los sectores y grupos de la ciudad, a nivel de las celebraciones organizadas de manera autónoma, la regla era que tuvieran lugar o bien en casas, en salones o en clubes. Las élites locales se recluían en clubes y salones, mientras que los sectores más populares lo hacían en casas o salones democráticos, que llamaban en ese momento. Se ha reportado que se establecieron en esta época en la ciudad salones de baile especialmente dirigidos a las clases medias, tales como el Carioca, el Arlequín, el Jardín Águila o el Bar Americano. Además de esta tendencia a lo privado, el primer periodo estuvo caracterizado por una estética muy elitista. Evidenciamos que los ejemplares de periódicos como El Heraldo, durante los días de carnaval en la primera mitad del siglo, agotan sus páginas en extensos y sobrecargados halagos a las reinas de cada año y saludan con el mismo tipo de pretensiones de nobleza tanto a sus cortes como a sus ilustres amistades y pues toda esta cuestión. Los contenidos de estos periódicos dialogan para proyectar una imagen pseudo-aristocrática del carnaval barranquillero, que es presentado allí como la celebración pública de la dominación elitista. En estos heraldos, lo licencioso del carnaval barranquillero aparece como algo prácticamente privativo de las élites locales. El contexto provisto por estas estéticas elitistas de este periodo en gran medida restringía las dinámicas de apropiación popular del espacio en términos autónomos. Sin embargo, pues existían algunas ocasiones en las que las personas pues se tomaban las calles por su cuenta, sin permiso, sin programación oficial, y empezaban a hacer cosas que normalmente lo harían. Eran ocasiones más bien excepcionales. Una práctica involucrada en una de estas ocasiones que me llamó mucho la atención consistía en una serie de pequeños desfiles a lo largo de un par de cuadras que se conocían como asaltos. Hacían parte de los bailes privados, cada baile privado tenía su asalto, e involucraban un breve ejercicio de exhibición de los disfraces que habían sido seleccionados para la fiesta. De este modo, los asistentes al baile entonces salían ya disfrazados, juntos en una comparsa, y bailaban y se hacían notar con una algarabía pues que terminaba perdiéndose tras cerrarse las puertas o bien de la casa o bien del salón o bien del club que había sido destinado para la celebración. Estos asaltos eran presididos por una pareja de capitanes que debía resaltar pues luciendo unos disfraces más estrafalarios que los demás. En términos generales, este primer periodo aparece caracterizado por un imaginario de carnaval predominantemente elitista, estratificado e incluso excluyente. Más allá de la auténtica popularidad con la que contaban los desfiles, que pues se realizaban por las calles y eran concurridos irrestrictamente por todo el mundo,
Además de eso, pues notamos también el tema de... a nivel de las fiestas y de celebraciones autónomamente gestionadas, las expresiones de apropiación del espacio público pues son realmente escasas. Desde el principio de este periodo también es evidente una tendencia a criticar y a rechazar estas expresiones que les digo son escasas. En el segundo periodo, que se extiende desde la década de 1950 hasta la década de 1990 más o menos, que constituye el foco de interés primordial de esta investigación, porque fue el momento en el que existieron las verbenas. Se trata de un periodo de efervescencia en materia de la apropiación popular de los espacios públicos. Estuvo marcado por lo licencioso y de algún modo rastreable esta situación tanto a nivel etnográfico como a partir de una tendencia de popularización de las fiestas que se torna evidente en la prensa a partir de la década de 1950. Se ha reportado que a través de la prensa de la ciudad se observa una euforia social inédita en una población tan pequeña, enclavada en una esquina marítima del ardiente trópico. En este momento se da un incremento en la figuración mediática de todo el tema del carnaval popular. Empieza a aparecer con cierto grado de timidez, pero también con frecuencia todo el registro del carnaval popular a nivel de prensa. Si bien continúan siendo predominantes los anuncios de los clubes, los decretos de las reinas, los saludos a estos excelentísimos señores, digamos, todo este registro pseudo aristocrático, algunas referencias al festejo en ámbitos menos excluyentes empiezan a colarse entre las páginas de los periódicos. Pequeñas notas informan al lector sobre el desarrollo del reinado barrial e incluyen retratos de las candidatas. Estos retratos también son interesantes porque más que la alcurnia o la distinción social, lo que se pretende exaltar es la belleza y pues la naturalidad de las candidatas que salen posando con mucha frescura y con luciendo unos atuendos calentanos muy, muy casuales. Las participantes del reinado oficial, por su parte, aparecen siempre sobrecargadas con unos pollerones bastante extravagantes, con unos corpiños apretadísimos y pues con una cantidad de maquillajes que a todas luces es bastante estrafalario. Este registro diferenciado también se aprecia cuando uno salta de un diario a otro. El Heraldo, por ejemplo, que es digamos que de un corte un poco más elitista, por decirlo de algún modo, es tímido relativamente a la hora de presentar el carnaval popular. Otros periódicos como el Diario del Caribe dan prelación a este elemento en sus ediciones publicadas en esta época. De acuerdo con Nina de Friedemann, la posibilidad de rastrear mediáticamente la figuración del carnaval popular en Barranquilla es incluso anterior. Se remonta a 1943, cuando Alfredo de la Espriella sugirió iniciar un reinado en los barrios, con la idea de lograr una participación más cabal de sus habitantes en las fiestas de la ciudad. En efecto, reporta Nina de Friedemann que en 1943 las fotografías y los nombres de las reinas y de los barrios ocuparon páginas en la prensa barranquillera. El año de 1962 es decisivo en el marco de nuestro interrogante, porque es cuando se afianza institucionalmente el carnaval callejero. La reina de ese año, se llamaba Teresa I, decretó que el carnaval debía salir a las calles, así que algo así como por un decreto real se dispuso de la apropiación colectiva de los espacios públicos para los festejos, tanto elitistas como populares. A los desfiles que durante décadas se habían hecho en las calles de manera pues prácticamente que exclusiva, se sumaron grandes fiestas, bailes y parrandas que se organizaban en la vía pública y desde iniciativas vecinales pues relativamente autónomas. La década del 60 se presenta como el periodo de gestación de lo que conocemos como el fenómeno verbenero. El periodo de una transición menos paulatina que rápida, en realidad eso fue algo, pues, a mi juicio, bastante brusco, entre esos bailes de salón, de club y de casa, a la gran fiesta popular que se celebra en la vía pública. En este periodo, algunos de los grandes y excluyentes bailes de los clubes agrandan sus asaltos, llegando en ciertos casos a institucionalizar desfiles. Es el caso, por ejemplo, del aún vigente garabato del country, que consiste en una comparsa de garabatos pues algo ostentosos que se exhiben por las calles del norte de la ciudad. Si bien se trata de iniciativas que conservaron el carácter excluyente y elitista del baile de club,
también vemos en ellas una dinámica de espacialización de la fiesta, que en realidad es muy importante, porque ahora pues la fiesta se empezó a hacer por la calle. El concepto de asalto, pues que ya lo revisamos hace un ratico, se extendió hasta un punto en el que fue preciso disponer con antelación de las calles a nivel logístico, cerrarlas para que se pudiera celebrar allí la fiesta. Es este mismo esquema de espacialización de la fiesta lo que termina posibilitando que las personas que hacían sus fiestas de carnaval en las casas de los barrios residenciales, pues se salieran a las calles, se apropiaran de ellas y pues en otras palabras lo que terminó posibilitando las verbenas. A mí me llama mucho la atención que el juego de reapropiación de los espacios no se limita únicamente a espacios físicos, sino que existen iniciativas de reapropiación que están vinculadas a espacios virtuales, como el que provee, por ejemplo, la prensa. Los bailes que se efectuaban en los barrios residenciales se fueron apropiando de los periódicos, que había sido un espacio hasta ese momento reservado de manera casi que exclusiva para los eventos elitistas. Y los organizadores de estos bailes pudieron empezar a publicitar a través de las páginas de los periódicos pues las próximas reuniones de concertación o el evento propiamente. Esta práctica consolidó una sección del Diario del Caribe, que entonces era editado por Álvaro Cepeda Zamudio, que se llamaba El Correo del Carnaval. Allí, de manera aparentemente gratuita, entonces los organizadores de los bailes populares tenían la posibilidad de publicar sus anuncios. En un fragmento del Correo del Carnaval del jueves 13 de febrero de 1969, por ejemplo, se lee lo siguiente. Cucamba en la 19. A todos los cucamberos yo los invito a gozar y a ellos decirles quiero que ya el baile va a empezar. ¿Qué traiga usted que no lleve? Si en este gran carnaval lo que cuenta es cucambear y gozar como se debe. Y a todo pulmón gritar Cucamba en la 19. Deje su melancolía y se me viene para las nieves, que aquí el que no baila, bebe y grita con alegría Cucamba en la 19. Bueno, a pesar de todos estos procesos de popularización que identificamos a través de documentos como este que les acabo de leer, pues se ha planteado también que estos años, sin duda, marcan los primeros resultados de la utilización de tradiciones populares en las estrategias de dominio sociopolítico. Quizás en virtud de esta condición incesante que caracteriza el juego de reapropiaciones que configura los espacios licenciosos como el carnaval, se presentan dinámicas de intercambio que realmente complejizan este debate y pues nos recuerdan que debemos ser muy cautelosos al plantear que durante este periodo las dinámicas de reconfiguración del carnaval pues fueron exclusivamente popularizantes. Es precisamente en 1962, de hecho el mismo año en el que yo hace un rato dije que la reina había decretado que salieran las festividades a la calle, que según Nina de Friedemann se da el reemplazo de la junta organizadora del carnaval por una junta permanente. Se instituía la participación en ella, dice la autora, de concejales y el manejo del carnaval por el gobierno. En esa forma, quedaron bajo el control oficial las celebraciones públicas, la selección de la reina oficial, la premiación de las danzas y disfraces populares, la elección de las reinas de los barrios y la distribución de auxilios monetarios gubernamentales. La autora sostiene que de esta manera el reinado barrial y los recursos para su financiamiento eran empleados para el establecimiento de redes clientelistas y el comercio de votos, que es un hábito pues tan popular en la costa caribe en Colombia. Revisado ya este contexto, entonces tratemos de aproximarnos un poco más a la verbena, más concretamente a una expresión de apropiación espacial que hemos identificado como su antecedente más próximo. Se trata de una serie de bailes de carnaval muy comunes durante la década del 60, gestionados con cierto ánimo lucrativo por las candidatas al reinado barrial. La iniciativa lucrativa estaba legitimada por la necesidad de financiar la participación de las jóvenes en el concurso, es decir, cubrir los costos de la carroza, el disfraz, de la corte, bueno, y todo lo que implicaba celebrar el reinado barrial. Las candidatas entonces a este reinado organizaban una especie de verbenas primitivas, por así decirlo, que ya de hecho se llamaban verbenas, en la imagen ya se denominan verbenas, y poseían un formato muy similar al de los bailes de carnaval, pues de los barrios residenciales. Se diferenciaban fundamentalmente en la condición abierta del público. Mientras que los bailes de carnaval tradicionales, a esos bailes asistían quienes lo habían concertado y pagado previamente y de quienes los organizadores tenían algún tipo de referencia.
Las fiestas que organizaban las candidatas al reinado estaban dirigidas a todo aquel que pudiera pagar la entrada. Se trata de unas jornadas que se constituían como una estrategia de autofinanciación del carnaval popular en Barranquilla, o al menos de uno de sus eventos más representativos, que es el reinado barrial. A principios de la década del 80, de nuevo Nina de Friedemann reportaba entonces un proceso activo de democratización del carnaval, asociado a la celebración de estas verbenas de las candidatas del reinado barrial. Dentro de ese proceso, dice la autora, activo de democratización del carnaval, es preciso mencionar cómo últimamente, bueno, en el 85 es ese texto, la reina y su grupo social cumplen con un nutrido programa de visitas a las verbenas de las candidatas, en un esfuerzo de aproximación a las clases de los barrios. Durante la década del 70, entonces, este modelo de fiesta con potencial lucrativo fue adaptado a una escala mayor por algunos conjuntos de vecinos, ya no necesariamente vinculados al reinado barrial. Y pues estos conjuntos de vecinos simplemente decidían cerrar la cuadra, así como está en la imagen, y sacaban el equipo a la calle. De este modo, entonces, se configuraban pequeñas economías temporales en las que el grupo de vecinos organizaba la logística de la fiesta y recibía dinero por las entradas de un público ahora general, no previamente concertado, como había sido hasta ese momento la norma en los bailes, tanto elitistas como populares. Esta situación es muy llamativa porque, entre otras cosas, dio origen a los picós, que hoy en día se han vuelto tan populares. Ya que las fiestas dejaron de realizarse en espacios cerrados, pues los equipos de sonido empleados para amenizarlos dejaron de ser suficientes, de modo que muy intuitiva y artesanalmente, entonces algunos radiotécnicos locales empezaron a experimentar con la creación de equipos de sonido cada vez más grandes y potentes. Posteriormente a estos equipos entonces se les fue atribuyendo una identidad viril, que es lo que da sentido al performance competitivo del enfrentamiento de los picó. Hace casi unos 45 años, el escritor David Sánchez Juliao declaraba que después de haber buscado el carnaval de Barranquilla durante 2 años, lo había encontrado en las verbenas de barrio animadas con picó. Sobre la verbena de Cartagena, irremediablemente vinculada con la barranquillera, afirma María Alejandra Sanz: lo que hoy se conoce como fiesta de picó o simplemente picó nació en las verbenas callejeras, que fueron contenidas dentro de espacios llamados casetas, en el caso de Cartagena. Este hábito, explica la autora, de hacer verbenas tiene su origen en los cabildos de nación que se hacían en la época de la esclavitud. Ya entonces, entrados en el periodo que hemos denominado efervescentes, entonces hallamos como tal la verbena popular barranquillera, que tal y como hemos tratado de hacer ver a lo largo de este rato, pues representa de manera ideal las fiestas populares. Se trata de un entramado de fiestas que se organizan, que organizan los habitantes de algunos barrios en torno a varios picos. Durante el periodo que hemos señalado, existieron en Barranquilla decenas de verbenas en las que año tras año se celebraba uno de los ámbitos más populares del carnaval. Generalmente las verbenas se hacían de noche, aunque en algunas, como a pleno sol, pues se empezaba temprano. Sin interferir con la realización de los bailes elitistas en los clubes ni de los eventos oficiales, estas jornadas configuraban un espacio particularmente licencioso y popular. Coexistían con eventos de diversa índole y entre ellas mismas, y proporcionaban asidero a un tipo de estética particular que produjo y orientó los imaginarios de varias generaciones en torno a lo que era y debía ser el carnaval. En este caso, la etnografía nos orienta a prestar especial atención a aquellas personas que vivieron su juventud durante este periodo. Es decir, las personas que no conocieron los bailes de carnaval ni en casas, ni en clubes, ni en salones, sino que aprendieron a bailar y a embriagarse en medio de la calle. El calor húmedo de la ciudad, los últimos soplos de la brisa decembrina, la imposibilidad de soportar el encierro cuando se está parrandeando, el estruendoso retumbe de los pick-up, el embriagante olor, no sé, de las ollas de sancocho ahí en plena vía pública, el vaivén susurrante de los árboles. Todos estos factores, en cierta medida inefables, convergen en el afianzamiento de una estética situada, en un modo particular de sentir la ciudad y de producirla licenciosamente. La investigación en este punto, entonces, accede a la verbena a través de algunas de estas personas, de sus recuerdos, de sus anécdotas, de sus omisiones y también, como mencionamos, de sus archivos personales. Se trata de un encuentro etnográfico que tuvo la pretensión de evocar reflexivamente la serie amplia de expresiones sensibles que, cuando se ponen en conjunto,
pues conforman esta cautivante estética de la licencia popular en Barranquilla. En otras palabras, pues la estética verbenera. Desafortunadamente, por cuestiones de tiempo, no creo que podamos precisar en esos detalles de la estética verbenera ahora. Sin embargo, pues están disponibles en el texto, que supongo que sea de consulta pública, no sé cómo será la cuestión. Ya tratemos de cerrar en el tiempo que queda, pues con el tercer periodo. Con la llegada de la década de 1990, la verbena alcanza su clímax en materia de apropiación popular del espacio público. Un indicador de ello es el tamaño y la extravagancia de los pick-up que habían entonces. A diferencia de los pick-ups de épocas anteriores e incluso de los que hay hoy en día, que son los turbo, los pick-ups noventeros alcanzaron unas dimensiones realmente vastas. Llegaban a estar compuestos por varias torres y pues torres separadas, cada una tenía varios pisos de alto, pues un mueble aparte para la consola, y había también todo un tema, un montaje de luces y de cosas pues que digamos que llevó el asunto a otro nivel. Yo recuerdo que en mi niñez, que transcurrió a finales de la década del 90, todavía era frecuente la necesidad de desviar cuando uno transitaba por calles de barrios populares en cualquier época, no necesariamente en carnavales, porque tal y como anunciaba la potente descarga musical que uno escuchaba, el paso pues había sido bloqueado por un pick-up. El uso y la producción social de aquellas calles angostas de los barrios populares en Barranquilla todavía en la década del 90 estaban dados por la autonomía vecinal y por el hedonismo de la fiesta, que se conjugaban en un espacio de carácter fundamentalmente licencioso y popular. Una calle diseñada para el tránsito vehicular tornaba de manera casual y espontánea, prácticamente repentina, en un solar encendido por la rumba, por la fiesta, por la violencia, por la sensualidad, por el goce, etcétera, etcétera. Es en este contexto de clímax provisto por la década del 90 que inicia nuestro periodo final, caracterizado por las iniciativas de represión, el señalamiento y la persecución en contra de los verbeneros. En esta época se conjugan una serie de factores que contribuyeron a sedimentar el prejuicio, a mi juicio, muy racial y muy clasista, que actualmente sirve de argumento para exterminar la celebración popular en Barranquilla. Situaciones como la privatización neoliberal del carnaval a través de su espectacularización, la reapropiación pandillera de los espacios verbeneros y la represión policial se suman en la configuración del contexto de desaparición pues, de la verbena popular en Barranquilla. De acuerdo con las indagaciones etnográficas, es a principios de la década del 90 cuando aparece la figura de Carnaval S.A., a quien se le otorga arbitrariamente la potestad de gestionar y orientar el carnaval de acuerdo con sus intereses corporativos. Este hecho marca el principio de la dolorosa transición que ha vivido el carnaval barranquillero, que dejó de ser una fiesta popular para convertirse en un espectáculo privado. Esta misma transición pues ya la denunciaba Nina de Friedemann a mediados de los 80. De hecho, en palabras de ella, la guacherna, por ejemplo, que antes era espontánea en los últimos años, o sea, en los 80, ha sido formalizada. Esta es una innovación que sigue el rastro de otros actos fastuosos, los cuales le han cambiado la fisionomía a las fiestas, que pretenden definirse ahora más en términos de espectáculo dirigido por la Corporación Autónoma del Carnaval. Mediante el traslado de los desfiles a un costado de la ciudad, la Vía 40, que eso es en las inmediaciones del Magdalena, y la instalación de una serie de vallas metálicas que erigen una frontera tangible entre el público, que ahora solo observa, y el espectáculo, que es el lugar exclusivo en el que se baila. Carnaval S.A. lo que impuso fue una espacialización de la fiesta que facilita la regulación tanto del acceso como de las prácticas que se dan en ella. Esto alteró radicalmente las posibilidades de licencia popular en el Carnaval de Barranquilla. Las vallas hacen surgir en medio de la calle un escenario cómodo, en el que se brinda un espectáculo a un público que antes se te atravesaba, te agarraba, te mojaba, se ponía en medio, se involucraba de manera tal con lo que estaba ocurriendo que, pues, con el desfile, que en ese momento pues todavía era una fiesta y no un espectáculo, que impedía que las cosas se ejecutaran de acuerdo al esquema que había sido originalmente planteado. Era la improvisación típica de un contexto licencioso como el carnaval. Esta reconfiguración que introduce Carnaval S.A., a la luz de los planteamientos de Mijail Bakhtin, lo que hacen pues, es poner en duda la cognición auténticamente carnavalera de lo que hoy se realiza en Barranquilla. Es decir, nos hace preguntarnos en qué medida esto todavía es un carnaval. En palabras de Bakhtin,
De hecho, el carnaval ignora toda distinción entre actores y espectadores. También ignora la escena, incluso en su forma embrionaria, ya que una escena destruiría el carnaval e inversamente, la destrucción del escenario destruiría el espectáculo teatral. Los espectadores no asisten al carnaval, sino que lo viven, ya que el carnaval está hecho para todo el pueblo. Durante el carnaval no hay otra vida que la del carnaval. Es imposible escapar, porque el carnaval no tiene ninguna frontera espacial. De acuerdo con, si seguimos estos planteamientos con Bakhtin, a lo que asistimos los barranquilleros en la década del 90 fue a la destrucción de lo que alguna vez fue un carnaval. A través de la imposición de estos escenarios se desarticula por completo la posibilidad de una relación colectiva e incluyente, pues que supone una fiesta de verdad, en las que todos participan activamente. Lo que vemos hoy, en realidad, no es más que un espectáculo con sillas, con un escenario y dos tipos de asistentes. Unos activos que bailan, que se exhiben, y otros pasivos que se sientan a observar o a jugar con el celular, como en la foto. A esta lamentable dinámica de reconfiguración espacial también se suma la privatización de los escenarios espectaculares, a los que se accede a través del pago de unas tarifas bastante elevadas y que se conciben desde una proyección económica orientada primordialmente al turismo. Sin embargo, debemos tener presente que la diferenciación que hicimos en un principio. Los desfiles oficiales son solo un ámbito del carnaval, paralelo a los eventos gestionados de manera autónoma y en principio pues, privada por la gente. Entonces ahora, ya para cerrar, tratemos de centrarnos en lo que ocurría a nivel de estos eventos autónomos, profundamente afectados por la ola de privatización que llegó con la década de 1990. Mientras que los desfiles, como ya les conté, eran impunemente transformados en estos horrendos escenarios turísticos que existen hoy en día, grupos de pandillas locales se empezaron a reapropiar de los espacios verbeneros y encontraron en la competencia viril que provee el picó un contexto idóneo para ejecutar sus propias competencias. Las luchas de las pandillas en torno a cuestiones como el territorio, la dominación simbólica, la supremacía machista, bueno, todas estas cosas se toman las verbenas noventeras, aparentemente también motivadas por ese espacio de competencia viril que provee el enfrentamiento de los picó. De este modo, entonces, las identidades de algunas pandillas empiezan a incorporar vínculos con tal o con cual picó y se crean pandillas de seguidores de picó. Entonces, la competencia viril picotera trasciende su condición primordialmente simbólica y gesta una expresión competitiva que, a diferencia de otras expresiones que se daban allí, no sé, la competencia de los bailarines de salsa u otras competencias que se daban en el marco de la competencia del picó, pues esta nueva competencia empieza a tornarse fatal y fatalmente violenta, ¿no? Relatan quienes asistían a las verbenas noventeras que efectivamente se volvieron comunes los enfrentamientos de pandillas seguidoras de picó y que entonces aquellos jóvenes, muchos de los cuales eran adolescentes, y pues muy bisoños en todo el tema de la fiesta, desataban entonces unas jornadas de terror por cuenta de las botelleras y de las cuchilleras y de las pedreras y de las que cogían con sillas y de todas estas jornadas de violencia letal. Efectivamente, entonces, durante la década del 90, la violencia que las pandillas incorporaron al repertorio de prácticas licenciosas de la verbena, pues estaba saliendo de control. La fatalidad de los desencuentros pandilleros teñía de sangre las fiestas populares y se dementó un prejuicio que en cierta medida es estereotípico de ese arribismo que caracteriza, pues sin tratar de ser demasiado esencialistas ni de sonar muy mal, pues en cierta medida a las clases medias y a las élites en Barranquilla. La idea en general es que esas fiestas de picó, esas verbenas, pues son unas cuestiones de rateros, de corronchos, que allá la gente va a matarse, que allá roban, que allá violan, que allá echan escopolamina. Entonces, inspiradas por la ola de violencia que invadió los espacios verbeneros, muchas personas empezaron a creer que en efecto, que realmente la celebración popular es sinónimo de fatalidad y de criminalidad. Así entonces, varios sectores de la sociedad en Barranquilla alzaron la voz en una denuncia pública contra la verbena, condenaron su realización y dictaron las sanciones necesarias para garantizar su desaparición. Respecto a la relación y entre el prejuicio y la violencia que de hecho sí se desataba durante las verbenas noventeras, hay que decir una cosa: el que se formen pandillas y que las pandillas sean fatalmente violentas no es consecuencia de la verbena, obedece a las condiciones estructurales de una sociedad pues que es injusta, que es desigual y que es fatalmente violenta. Por el contrario,
El que las verbenas hayan sido reapropiadas como campo de batalla por las pandillas deriva de la incapacidad de la administración para gestionar las condiciones de bienestar necesarias para acabar con las pandillas en la ciudad. La reapropiación pandillera de la verbena nos habla de una administración incapaz de regular la violencia en la ciudad. De cara a esa incapacidad, entonces, para regular la violencia y brindar protección a las verbenas, es decir, de garantizar la posibilidad a un grupo de ciudadanos cualquiera para reunirse a celebrar en las calles de su barrio, entonces lo que hace la administración es, afanada por mostrar resultados, opta por desarticular completa, autoritaria y violentamente los espacios de la verbena. Las verbenas del carnaval entonces empiezan a ser reguladas de acuerdo con una serie de parámetros que las ponen en el nivel de exigencia económica de los grandes y costosos espectáculos que se gestionaban corporativamente. Desde las tasas tributarias hasta los requisitos logísticos para la expedición de los permisos, pues la verbena es exterminada a través de estas políticas que lo que terminan es por contribuir a la monopolización del entretenimiento en lo que alguna vez, hace un par de décadas ya, fue un carnaval, el carnaval barranquillero. Estos factores convergen en la producción de un contexto hostil para la verbena, pues que termina por desaparecer en este momento. Hacia finales de la década del 90, las verbenas que se habían hecho famosas durante las décadas anteriores dejaron de ser realizadas y su recuerdo constituye una tradición oral que ha estado muy presente entre los habitantes de ciertos sectores de la ciudad en los últimos 20 años. De hecho, esta tradición oral, ese conjunto de anécdotas tan divertidas y de vocaciones licenciosas que yo he escuchado una y otra vez a lo largo de toda mi vida, pues son inspiración más íntima y más sensible para haber realizado este trabajo investigativo. Y ya, eso es todo. Gracias por haberme escuchado. Vale. Vale, José Ramón, muchísimas gracias por esa presentación. Creo que ha sido un viaje histórico muy interesante, digamos, por el desarrollo de estas formas populares, ¿no? Licenciosas, como las llamas tú, de apropiación, de unificación del espacio público, de recreación de unas relaciones sociales en un modo carnavalesco. Y creo que ese tema también es muy interesante, digamos, porque es precisamente la burla, ¿no? La inversión de una cantidad digamos, de jerarquías, de estructuras, de prácticas, de comportamientos, ¿no? La posibilidad de la fiesta que anima, digamos, a mucho de esa sociedad caribeña también tan jerarquizada y tan elitista. Entonces esa posibilidad de la diversión popular es muy importante y vemos cómo lastimosamente terminan siendo privatizadas y en últimas acabadas. Creo que es una lectura muy interesante y nos llegan aquí un par de preguntas para ti, para que por favor expandas un poco tu trabajo. De Gabriel Noguera Lastra pregunta, ¿qué medidas cree usted que se deben implementar para evitar la desaparición de estas verbenas? De otra parte, Dianita Daza nos pregunta, ¿estas verbenas tienen su origen en alguna celebración religiosa implantada en América por los españoles, como es el caso de las fiestas sanpedrinas de Huila y Tolima? ¿Tienen un origen colonial? Y la tercera que te la haría yo es, lo popular no se desaparece, se va a otros lugares. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está haciendo la gente en este momento, a pesar, digamos, de estos procesos, si quieres, de higienización y de estigmatización de lo popular en el espacio público? Bueno, vale, entonces empecemos con la pregunta de Gabriel. Yo siento que no sería posible establecer un derrotero a seguir de decir, bueno, este sería el plan necesario o este es el paquete de medidas que debemos implementar de manera específica para garantizar que se conserve la posibilidad de vivir este ámbito popular del carnaval. Yo siento que estos son procesos que se van gestando, como traté de hacer ver a lo largo de la presentación, pues de una manera muy relacional, de una manera colectiva y de una manera
táctica. Hay una diferenciación que establece Jesús Martín Barbero entre la táctica y la estrategia. En este caso son tácticas porque no se cuenta con las condiciones ideales para planificar, sino que es un diálogo que se va estableciendo sobre la marcha y pues en ello radica su valor. Sobre la segunda pregunta, yo creería que sí, que en efecto hay un componente muy importante a nivel religioso que tiene que ver con la celebración de esta jornada. De hecho, el carnaval barranquillero, en teoría, serían unas carnestolendas, en el sentido que son las fiestas de carnaval que están vinculadas al calendario religioso. Por eso siempre terminan el miércoles de ceniza, que es cuando inicia la cuaresma. Entonces, sí, la respuesta sería que sí. Obviamente hay que aclarar, en este tipo de celebraciones convergen una cantidad de influencias de muchos lados, pues que habría también que contemplar otros elementos. Y sobre la pregunta final, pues sí, en efecto, yo mencioné que hay una segunda parte del trabajo que se preocupa por mirar qué pasó después. La gente obviamente no se iba a quedar con los brazos cruzados y lo que yo logré constatar a partir de una aproximación etnográfica ya a lo que hay hoy en día es que muchas de estas prácticas y de estas sensibilidades, de esta manera particular de producir licenciosamente la ciudad, son evocadas con deliberación por las personas que aprendieron a vivir, a parrandear y a producir la ciudad pues, de esa manera. Hay escenarios como los estaderos, como las ruedas de cumbia, hay una especie de neoverbenas, que no son específicamente verbenas por el tema de la regulación, pero que de algún modo todas buscan tácticas para lograr llevar la fiesta al espacio público y apropiarse de él en esos términos licenciosos. José Ramón, ¿tú nos quieres hablar un poquito de tu experiencia etnográfica al respecto? Que yo creo que es muy interesante, digamos, esta dimensión de lo empírico en una investigación de algo que ya no está, pero que está en la memoria de la gente, en la nostalgia, en la evocación, en la tradición oral. ¿Podrías hablarnos un poquito de eso? Y me están diciendo aquí que acaba de llegar una nueva pregunta de Carlos Quintana, que dice: ¿crees que existe alguna relación entre las verbenas y los actuales bazares de barrios del sur que se celebran anualmente en el margen del carnaval y en los que también se contratan picós, se cierran las calles y se cobran entradas? Bueno, sobre la primera pregunta, sobre cómo fue el tema de lo etnográfico, por supuesto que sí, digamos, yo diferencié ahí dos tipos o dos escenarios etnográficos pues distintos. Por un lado, para abordar estos escenarios pues, que ya no existen, a los que no se puede acceder. De hecho, estuvo todo el tema de las conversaciones previamente concertadas y de las conversaciones casuales, de estos encuentros casuales. Ahí también el tema de los archivos personales de quienes estaban colaborando etnográficamente, pues fue fundamental. Ya en la segunda parte del trabajo, que debo confesar fue mucho más divertida, más ahí en campo, por así decirlo, la cosa sí, exacto. La cosa sí era a otro precio porque evidentemente cuando yo estaba rastreando estas evocaciones deliberadas de esa estética, es decir, cuando estaba yendo a los estaderos, a esto que yo llamo neoverbenas, que pues tiene mucho que ver con la pregunta segunda, que vincularían también con estos bazares, pero con otro tipo de escenarios, digamos que un poco menos populares que pretenden reapropiar la estética verbenera y evocarla. Pues ahí sobre la marcha es mucho más difícil porque uno pues no va a estar ahí como un diario de campo, de pronto bailando, tomando la nota o ven, te hago esta grabación con el estruendo del pico al lado, pues que no sabe escuchar nada. Entonces digamos que ahí, y también por eso el concepto de evocación me gusta mucho porque sale en muchas partes del trabajo, ahí la evocación también fue a nivel metodológico un elemento crucial, ¿sí? Porque dentro de esa experiencia uno termina por evocar esos elementos que considera pues, fundamentales a la hora de describir esas realidades. Y pues ya la segunda pregunta, en efecto, hay una serie de bazares que también se llaman verbenas, incluso hay gente que los llama así. Lo que pasa es que yo siento que no hay la continuidad con lo que se venía haciendo antes, porque es que las de antes ya tenían unas identidades concretas y estaban arraigadas a unos barrios concretos y también, digamos que tenían unos organizadores y unas personas vinculadas a ellas
muy situadas. En este caso se evoca, como digo, deliberadamente esa estética, esa manera de producir la ciudad, pero sí han habido unas alteraciones. Hacia los barrios populares todavía se logra hacer de una manera, pues, digamos que más autónoma, más en términos realmente populares si se lee desde allí, y otras celebraciones, digamos que más orientadas a otros sectores de la ciudad, más de las clases medias, diría yo, pretenden reapropiar la estética, lo venden como verbenas, no sé, la Verbetronic, por ejemplo, o pues unas verbenas que hacen en la casa del carnaval, pero pues ya la dinámica es distinta, ya no se hace en la calle y pues es a otro precio, es a otro precio. Bueno, gracias, José Ramón. Nos llega la última pregunta ya para ir cerrando. Vale. Laura Coy Carrera. ¿Consideras que existe algún tipo de respuesta por parte de los participantes al carnaval para mantener estos tipos de espacios o prácticas licenciosas? Por supuesto que sí. La respuesta es evidente. Lo único es que no sé en qué medida sea una respuesta estratégica, en el sentido de que se planifique con detenimiento y haya una organización política, por así decirlo, sino que son respuestas que se van improvisando, ¿sí? Que son tácticas populares. Hay un registro de organización un poco más institucional, que es Asobailes. Asobailes es una organización que surgió hace unos años, también como una respuesta de los organizadores de bailes populares a quienes no se les daban permisos, entonces ya no podían hacer las verbenas porque les llegaban los policías y pues, les acababan todo. Entonces ellos se agremiaron dentro de esta figura que ya empieza a dialogar un poco más institucionalmente como Carnaval S.A., pero entiendo, pues yo estuve hablando con un representante de Asobailes y entiendo que pues igual la respuesta de la administración no ha sido nada amable con ellos. Bueno, José Ramón, ya estamos sobre el tiempo, desafortunadamente, pero creo que nos dejas con mucha curiosidad y con muchas ganas de conocer tu trabajo. Entonces veremos cómo lo socializamos a través de nuestras páginas en el instituto. Te agradezco mucho tu presencia, la investigación, las perspectivas que nos dan, digamos, de una ciudad que en este momento se presenta como una de las más promisorias del Caribe, ¿no? Y poder entender esos trasfondos históricos y qué es lo que está pasando, creo que es muy importante para dilucidar, digamos, qué pasa detrás de este gran, podríamos llamarlo un poquito del espejismo, del desarrollo del desarrollo barranquillero. El sueño neoliberal. Exacto, exacto. Entonces, bueno, te agradezco mucho y bueno, agradecemos también a todos los participantes en esta presentación que queda en nuestras redes de Facebook y posteriormente en el canal de YouTube del ICANN. Muchas gracias y buena tarde para todos y todas. Gracias a todos también por haber asistido. Gracias, profesora Juana. Hasta luego.